Retorna. Caminar y buscar un toque de esperanza. Hola, ¿qué tal? Qué alegría saludarlos. Ya estamos estrenando video en nuestros episodios. ¡Qué Empezamos, extraño! nos sentimos raras, lo confesamos. Pero bueno, está genial porque venimos a estrenar segunda temporada de Retorna. Y aparte venimos con todo, ¿no? Con video. Nos acabamos de tomar unas fotos que también las para van a la ir temporada. conociendo. Sí. Así es. Bueno, pues qué alegría saludarlos. Yo soy Yulisa Gómez. Y yo soy Diana Canchola. Bienvenidos a Retorna. Tenemos, les digo, esta nueva temporada que tiene un nombre que a mí me fascina. Diana, ¿te acuerdas del nombre de la temporada? Sí, pero dínosla tú. Ok. Esta segunda temporada se llama Eres tu cuerpo. Wow. Está genial. Esta frase encierra unas verdades increíbles que ahorita vamos a empezar ya a desglosar. Digo desglosar porque, pues para explicar estas verdades se necesita muchísimo. No somos, ya lo hemos aclarado, no somos súper expertas en antropología y biología y demás cosas. Ni Biblia tampoco, pero bueno, tratamos de tener esta información que a nosotros nos ha servido, que nos ha ayudado a comprender nuestro cuerpo, nuestra persona en sí. Y también, pues lo voy a decir así ya, a amar nuestro cuerpo, ¿no? Porque nos amamos en integridad. Así que el tema, yo creo, la temporada va a estar buenísima. Y pues vamos a empezar, ahora sí que con el inicio, con el origen, ¿no? Claro, y bueno, antes que nada, hola a todos otra vez. La verdad estamos muy emocionadas por ya iniciar nuestra segunda temporada tan anhelada y tan deseada. Sí. Y el nombre de la temporada se escucha como muy simple, ¿no? Como eres tu cuerpo. Pero realmente cuando Yuli y yo estábamos como desarrollando el tema, que sí nos tuvimos que dar unos buenos clavados a lecturas muy, muy profundas, sí. Sobre todo porque es mucha teología, valga la redundancia en cuanto a palabras y términos, pero claro, es teología, ¿no? Y de verdad perdimos la cuenta de cuántas veces nos explotó el cerebro de entender cosas que es tan fácil como nombrarlas o mencionarlas, cuerpo, no sé, origen, pero cuando muerte, pero sí, entender cómo es algo que a mí todavía me deja sin palabras, como de la profundidad que tienen estos temas. Por supuesto, estábamos súper nerviosas antes de iniciar porque decíamos, ay, siento que tengo la antropología aquí en la cabeza, pero no sé cómo la voy a explicar. Porque los que nos están viendo, Yuli tiene aquí un libro de este vuelo. Miren, véanlo. Y es filosofía pura y antropología pura, yo creo. Sí, así que también cuando escuchen el nombre de teología, pues no se asusten, porque ciertamente, ¿no? Pues la teología es el estudio de Dios, ¿no? Pero, pues obviamente se complementa, ¿no? Con estos estudios de ciencias que pues son muy comunes y que no solamente se estudian en la iglesia y quienes tienen una creencia, sino que las puede estudiar y puede tener un acercamiento cualquier persona independientemente de lo que crea, de lo que estudie o de lo que haga. Y muy bien, pues hay que empezar, ¿no? Con el origen. Claro que sí, por favor. ¿De dónde venimos? A ver, Diana. Wow. Dinos la verdad. Oigan, qué complicado. Aquí sí vale mucho hacer un paréntesis porque mucho de lo que vamos a hablar en esta temporada se desprende de lo que la iglesia llamamos teología del cuerpo. Entonces, como dice Yuli, no hay que asustarnos cuando escuchamos estas palabras, teología. Claro que tienen un estudio bien profundo y aquí no pretendemos, lo dejamos claro desde un principio, no pretendemos profundizar en la teología del cuerpo porque yo creo que es algo que es irlo estudiando, pero sobre todo irlo viviendo, lo que vas estudiando. Claro. Entonces, no pretendemos eso, pero sí nos vamos a basar mucho en los postulados que establece la teología del cuerpo, ¿no? Entonces, para empezar, la teología del cuerpo se divide en tres, que es el hombre histórico, el hombre originario, el hombre histórico y el hombre escatológico. En este primer episodio nos queremos centrar mucho... Perdón, es que está así como de ¿qué? Continúa. Sí, nos queremos centrar mucho en el hombre originario, porque de allí parte todo. Por supuesto. De entender de dónde venimos, de entender nuestro plan original, el principio, de dónde vengo. Entonces, esas preguntas, y la teología del cuerpo responde a estas tres preguntas fundamentales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy?
Sí, y es algo de lo que ya estábamos hablando, ¿no? En la primera temporada. Tratábamos como de resolver todo esto, pero bueno, ahora sí nos vamos a basar propiamente en un libro, el libro de libros para nosotros los católicos, que es la Santa Biblia. Por aquí anda. Sí, por aquí anda la Santa Biblia. Y bueno, para los que creemos, es importante aclarar, desde el principio aquí está, sí la utiliza Aquí porque los que está nos están súper viendo, gastada. Ya la estamos aquí promocionando. Exacto. Hay que aclarar y tener súper presente que la palabra, la Biblia, tiene 3 características generales y que es la Biblia es palabra humana, es palabra divina y es palabra viva. Es decir, palabra divina porque creemos que la inspiración original y total es de Dios. Es palabra humana porque fue escrita por personas, ¿no? De carne y hueso, así como nosotros. Y también nos habla con un lenguaje humano. Pero también es palabra viva, ¿por qué? Porque podemos tomar estos relatos y el contenido de estas palabras para hacerlo vida en nuestro tiempo. Entonces, no solamente nos vamos a ir a la historia, que es parte de nuestro ser, ¿no? Tener historia, sino que también pues vamos a entrarle a cómo vivirlo. Así es. Y volviendo a la pregunta inicial, nomás no quiero que se pase también 2 preguntas fundamentales que la teología del cuerpo responde es ¿qué significa ser persona humana y cómo puedo ser feliz? Son como las preguntas también de las que se desarrolla toda la teología del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? El origen. Y esto, la verdad que tiene mucho significado para nosotras y para el podcast, porque nuestro nombre es Retorna. Y Sí. siempre es un retornar al origen, porque Claro. en el origen se encuentra nuestra identidad. Así es. Entonces, ¿de dónde vengo? Y aquí vamos a entrar en un tema que viene siendo el Génesis. Así El es. Génesis que yo antes de entender esto, yo era el Génesis como pues el cuento bonito de la Biblia, ¿no? El que nos enseñaron en la primaria quizás, en el Sí. catecismo en primero y así. Pero una vez entendiendo estos temas tan profundos, el Génesis es wow. O sea, el Génesis es como realmente es el origen. Sí. Y bueno, antes como de adentrarnos, Julie y yo sí quisimos ser muy precisas en especificar o esclarecer el tema del Génesis. Porque tanto hemos escuchado la parte de el Génesis es una historia, un mito, Una fábula, una una muy leyenda. bonita que utilizaron para manipularnos, para no sé qué, para no sé cuánto. Bueno, ahí podemos hacer un debate, que la verdad nosotros dispuestas a ir a un Sí. debate de esos, invítenos. Pero bueno, por una parte de ese lado, ¿no? Y también por la otra parte la creencia de que sí, el Génesis sucedió como viene escrito, letra por letra, Literal. coma por coma, ¿no? Claro. Y entonces hay que hacer una pausa aquí y hay que especificar algo. La Biblia, este conjunto de libros, se encuentra creado justamente por libros y cada libro tiene su propio género literario. En el caso del Génesis, el género literario que maneja el Génesis es el mítico simbólico. Entonces este género, no porque pertenezca al género mítico simbólico significa que lo que viene escrito en el Génesis son historias inventadas o es una fábula. Claro. No significa eso, significa que el hagiógrafo, o sea, El escritor humano. Exactamente, la persona que escribió el Génesis lo hizo tratando de exponernos unas verdades que son tan verdades que necesitan, profundas. que se necesitan estos relatos para que la inteligencia humana pueda entenderlos, ¿no? Sí, o sea, poder aterrizar algo tan grande, poder aterrizarlo a algo tan sencillo como es lo humano, ¿no? Claro. Simplemente, en comunicación estudiamos semiótica, que es el estudio de los signos, el lenguaje y demás, y un símbolo no se refiere a algo que no es real. Más bien se refiere a algo que es real, pero yo lo quiero representar de una manera. Por ejemplo, aquí en Nayarit no tenemos elefantes, a menos que venga un circo, pero pues no hay elefantes, aquí no vemos elefantes. Sin embargo, un símbolo me permite conocer que es un elefante, un signo me permite conocer un elefante, aunque jamás en mi vida haya visto uno en persona. Y eso no significa que no sea real. Entonces creo que con esto podemos aclarar que el Génesis ciertamente tiene este lenguaje simbólico, pero sobre todo son verdades tan grandes
pero que después de ser verdades se les da un sentido simbólico. Claro, no pudiste haber dado el ejemplo más perfecto como el que diste ahorita, la verdad. Me quedó muy claro a mí también. Entonces, justo porque se revelan unas verdades que no están incluso ni a discusión. O sea, son verdades. Claro. Entonces, bueno, en este relato mítico simbólico que engloba el Génesis, pues obviamente nos encontramos con la creación, ¿no? Sí. Y este es el punto central de esta pregunta, ¿quién soy? De esta pregunta, ¿de dónde vengo? Y nos vamos a centrar o sea, venimos hablando, ¿no? De, si nos remontamos al relato, ¿no? Y Dios hizo, y Dios creó, y Dios dijo, y ese tipo, esas, como, digamos, esos pasos que Dios fue dando y que se nos narran en el Génesis, cómo fue la creación del mundo. Así es. Pero hay algo que, o sea, hasta que no te pones como a interiorizarlo, dices, wow. Cuando Dios llegó al momento en que creó al hombre, ojo, también aquí queremos ser bien específicas. Cuando nosotros mencionemos hombre, nos estamos refiriendo a la generalidad de la humanidad. Sí, sí, sí. Entonces en esa palabra va hombre y mujer. Digo, aquí no somos muy partidarias del lenguaje inclusivo y esas cosas, pero bueno, ese es otro tema. Claro. El punto es cuando hablamos de hombre, estamos refiriéndonos a la especie humana. También para que quede claro. Claro. Entonces cuando llega el hombre, era un venir creando, diciendo, creando y dijo y cuando llega el hombre es pausa. Una pausa que imagínense esa pausa que el mismo Dios tuvo que hacer. Hizo una pausa para decir hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice el Génesis, a imagen y semejanza los creó o lo creó. Y en esta imagen y semejanza, imagínate, yo quiero que hagamos un ejercicio en este momento. Hagamos, que si ustedes se fijan, venía dijo, hizo. Así es. Y no les parece como discordante el hecho de que venía hablando en singular y cuando llega el hombre habla en plural, habla en hagamos. Esto es la señal de que la Trinidad existía desde el principio. Porque nos lleva a entender que Dios es un Dios trino, un Dios unión, un Dios que estaba en comunión desde la eternidad, desde el principio. Dios es comunión. Y que nosotros, y en el ejercicio que les decía, era ponernos a pensar que Dios tuvo que respirar, tuvo que hacer una pausa para crearnos. Y que esta comunión de amor es un llamado que tú y yo tenemos. Esta familia, vivir en entrega y en comunión, está desde el origen. Es algo que tenemos grabado desde nuestro origen primigenio, desde la existencia misma. Entonces, esto es algo impresionante. Y es que antes de un llamado, ¿sabes? Creo que es parte de nuestra esencia. O sea, es algo que ni siquiera decimos, yo elijo ser comunidad. O sea, simplemente lo traemos en nosotros y somos comunidad, ¿no? Y yo me atrevo incluso a cambiarte una palabra que es, desde el principio existía Dios, más bien desde el principio era la Trinidad. Exacto. Que se nos fue revelando así con pausas, paulatinamente. ¿Por qué? Porque no llegamos siempre a comprenderlo y es más, ahorita ni siquiera lo podemos comprender en totalidad, ¿no? Pero desde el principio era la Trinidad. Y es bien interesante también cómo dice, cuando va creando dice, vio que era bueno. Y cuando llega con el hombre, dice, vio que era muy bueno, o sea, era el culmen de la creación. Es decir, después del hombre, de la persona humana, ya no creó absolutamente nada más. Nos viene el relato, por supuesto, de la mujer, ¿no? Como tal, ahora sí ya distinguiendo los sexos. Pero después de la creación del ser humano, ya no vino nadie más. ¿Por qué? Porque todo era perfecto, porque todo era muy bueno y porque todo estaba culminado. Entonces, desde aquí ya se nos habla de una dignidad humana tan elevada. Y ustedes pueden decir, ¿y esto qué tiene que ver con el cuerpo? Bueno,
en los siguientes episodios vamos a relacionar esta parte de la dignidad justamente y de la comunidad de amor, por supuesto, justamente con nuestro cuerpo. Porque el cuerpo lo tiene que ver todo. Por supuesto, porque como lo dice el título de la temporada, no tenemos un cuerpo, somos nuestro cuerpo. Así es. Y después, a ver, platícanos cómo viene la mujer, cómo venimos. Uf, este también es un tema Está buenísimo. súper muy bueno, pero bueno, para terminar como de aterrizar esta idea, imagínate que Dios venía creando, hace una pausa, te piensa y tú eres el objeto del deseo de Dios que te pensó y que estamos hoy aquí, ¿no? La humanidad. O sea, y además que nos creó y sometió toda su creación al hombre. A nosotros. O sea, eso es como de, ¿qué más te hace falta para Ya que entiendas sé. que te amo? ¿No? O sea, Sí. ¿qué más quieres? Si te creé, te pensé. Y que somos Tuvo perfectos que hacer una pausa así. y tuvo que crearte a mi imagen y semejanza. Claro. Y si somos creados a imagen y semejanza de Dios y Dios es comunión, pues nosotros también estamos llamados a vivir en la comunión. Por supuesto. Ok, ahora sí entramos al tema de Adán y Eva. Ok, venga. Entonces, bueno, entendiendo este principio, ahora les mencionamos al principio que viene el hombre histórico, ¿no? La historia, en dónde está ahora el hombre. Y el plan original de Dios era que estuviéramos con Él todo el tiempo alabándolo y que estuviéramos con Él siempre, ¿no? Incluso la muerte no estaba planeada por Dios. No. No estaba en el plan de Dios el tener que morir, el tener que el alma dejar el cuerpo, eso no estaba planeado. Claro. Pero claro que vino el pecado original, ¿no? Y vino esta caída original. Y este relato de Adán y Eva lo podemos ver como, bueno, desde la teología, pues tiene un significado muy profundo, ¿no? Tan profundo que, hablando, no sé qué idioma era el idioma, la verdad les debo el idioma, no sé, era hebreo, no sé. Sí, el original de la Biblia en el hebreo. original, ok. Entonces, el Ish era Adán, Ajá. pero el Ish no existía hasta que Dios no creó a la Isha. Entonces, una vez que existió Isha, Ish fue. No sé si me voy a entender. Sí. El hombre y la mujer se complementan tanto que si uno no existía, el otro tampoco. No sé si me voy a entender. Esto es como que, o sea, tuvo que existir la Isha para que el Ish fuera. Claro. Entonces, algo como que dices, wow, no sé qué piensas, Julie. Ok, ahora, viene la incógnita de por qué el Génesis entonces nos habla de que Dios durmió al hombre y le quitó una costilla y lo llenó con carne para crear a la mujer. ¿Por qué este relato? Pues justamente solo para entender cómo estamos en esta unidad y cómo los dos nos complementamos. Es decir, el Génesis nos tenía que relatar de esta manera. ¿Para qué? Para que Adán, en el texto, pudiera expresar: ella sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. O sea, es una frase tan profunda que simplemente nos habla justamente de esa identificación del hombre con la mujer y al revés también, esa identificación de la mujer con el hombre. Entonces, volvemos a esta comunidad de amor, ¿no? ¿Cómo llegamos a comprendernos, cómo llegamos a identificarnos en totalidad siempre a la mirada del otro, en una especie de espejo? Es decir, cuando veo al otro, cuando me encuentro con el otro, cuando escucho al otro y puedo penetrar en lo profundo de su corazón. En nuestro tiempo ya, por el pecado original, con heridas, con cualidades, con historia, con un montón de cosas que somos, entonces es que podemos identificarnos y podemos descubrirnos también a plenitud a nosotros mismos. Y pues no se diga de cara a Dios, ¿no? Obviamente allí está el original, así como si fuera un dibujo, un plano de arquitecto. Este es el original, ¿no? Claro, incluso la palabra de Dios dice, ahora vemos como en un espejo, pero pronto veremos cara a cara, tal cual Dios nos ve. Exacto. Bueno, entonces, al hablar de este tema del origen y del Génesis, es imposible no tocar el tema tan escabroso sobre la evolución. Oh, ¿no? sí. Al hablar de el Adán y Eva y el nacimiento de la humanidad, por decirlo así,
no podemos no hablar de la evolución, ¿no? Y de Claro. este tema que le ha dado muchas vueltas a muchas personas, incluyéndonos a nosotras, y que tuvimos que darnos un buen clavado, ¿no? A Sí. temas de, bueno, científicos y tal, que tampoco pretendemos dar una cátedra aquí. No. Pero el punto es que tenemos que entender que la iglesia sí admite la evolución, pero no una evolución darwinista. Claro. O sea, admite la evolución material. ¿Por qué? De la especie humana. Exactamente. Porque la evolución material la admite en cuanto al cuerpo, porque pertenecemos a la especie del Homo habilis. Entonces éramos Homo habilis, pasamos al Homo sapiens sapiens, ¿no? O sea, todo no me sé todas los homos que eran, pero sí, pero hay un desarrollo de la especie humana, o sea, Y- tenemos que aclarar esa parte, no de la Claro. especie animal. Claro, una evolución material, digámoslo Claro. así. Y no se admite la evolución del alma. ¿Por qué? Porque esa fue infundada por Dios desde el principio. Hay, en la explicación, digo, estos son temas muy profundos, ¿no? Pero en la explicación decía que probablemente la infusión del alma se dio alrededor de, aquí lo tengo escrito, cuando el hombre estaba en el Homo habilis, según las investigaciones, ¿no? Y como que, no sé si como se acerca a cuando se cree que fue ahí cuando se infundió el alma, ¿no? Como en esta etapa del Homo habilis, porque ya en el Homo sapiens sapiens ya había alma en el hombre. Incluso, a lo mejor más que en este momento llegó el alma a nosotros, se refiere más bien como a hacernos conscientes. Es más, hasta la fecha a veces ni nos hacemos conscientes de que somos alma y cuerpo. Imagínense antes, ¿no? Años y años y años atrás. Claro, porque el alma no es evolutiva, o sea, eso está claro, Claro. y como iglesia lo entendemos, pero el alma no es evolutiva porque no es de naturaleza, digamos, de este mundo, pues. Sí, material. Exacto, sino que es de naturaleza y es espiritual y no puede surgir de la materia como si el cuerpo. El cuerpo sí Claro. surge de la materia. Y esto es bien interesante, perdón que te No, sí, interrumpa, sí, es no, bien adelante. interesante porque solemos pensar, ¿no? Por como lo narra el Génesis, pero pues obviamente ya hay muchísimas traducciones y también se utiliza un lenguaje que podamos entender. Aquí en México es otro lenguaje para España, es otro lenguaje para otros países, ¿no? Pero el punto es que nosotros no venimos de la tierra como tal, y así lo relata el Génesis. O sea, nosotros no venimos de la tierra, venimos del polvo de la tierra. Y antes de entrar al episodio, lo veíamos de esta manera. O sea, ¿cómo del polvo de la tierra? Todavía es como dedicarle una paciencia enorme a buscar ese polvito tan fino para crearnos. Simplemente llegando a entender esto, nos damos cuenta de la dignidad tan grande que hemos recibido de Dios por encima de todo lo creado. No somos polvo, no somos tierra, somos del polvo de la tierra, o sea, bien finitos nosotros. Sí, la verdad que sí. También cuando Julie me estaba contando esto, digo, wow, es que es cierto. O sea, no somos de la tierra, sino de algo más elevado que la tierra, que es el polvo de la tierra, Claro. ¿no? Y bueno, les aclaro, esto lo explica un padre en una conferencia el padre se llama José María Mestre. Obviamente él tiene sus estudios y demás, nosotros venimos a compartírselos. Sí, igual al final también les damos las referencias que nosotras tenemos. Por supuesto. Pero bueno, volviendo al tema, el tema sobre la evolución y estas cosas tampoco no nos sacamos de la manga. Digo, encíclica Fe y Razón de de San Juan Pablo II nos ayudó también mucho a entender esta parte. Ahora, ya entendiendo que el relato del Génesis no nos narra materialmente cómo se originó el hombre, porque ya dijimos que la narración material y la explicación material la vemos en la evolución, que ojo aquí, ciencia y razón no están peleadas para nada. Jamás. Incluso justo la encíclica se llama Fe y Razón. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque fe sin razón, pues es fideísmo, ¿no? ¿Y quiénes son fideístas? Las personas que creen tal cual alguien les dice algo sin cuestionarlo, ¿no? Sí. Y bueno, entonces, materialmente, el origen del hombre se explica a través de la evolución, ¿no? Pero esta evolución material del cuerpo, no del alma. De la especie humana. Ajá, exacto. Y divinamente, por ponerle un nombre,
el origen divino del hombre nos lo narra el Génesis. Así es que el Génesis no está contradiciendo ni está negando la evolución justamente de la carne. Simplemente el Génesis nos quiere dejar en claro de dónde venimos. Es decir, que provenimos de las manos de Dios. Es simplemente la intención del Génesis. Entonces, como dices, la fe y la razón no van en contra. ¿Por qué? Porque son dos líneas paralelas que jamás se cruzan. Si no se cruzan, pues por lo tanto no pueden chocar ni se pueden contradecir. O sea, vamos hacia el mismo rumbo, pero pues una es una y otra es otra. Así es. Y voy a leerles porque creo que esto es fundamental. Yo cuando entendí esto y cuando me adentré en la historia del Génesis, de verdad, no les miento, entendí cómo es que no pueden estar peleadas fe y razón. O sea, lo entendí no porque alguien me lo dijo, realmente lo entendí. Y se los voy a leer, es de en aquel entonces el cardenal Joseph Ratzinger, que ahora es nuestro Papa Emérito Benedicto XVI. Dice, el relato del polvo, de la tierra y del aliento de Dios no nos narra cómo se originó el hombre, nos dice qué es el hombre, ilustra su origen más íntimo. La teoría de la evolución, por otro lado, trata de definir y describir procesos biológicos, pero no se logra explicar el origen del proyecto del hombre. Nos encontramos, por tanto, ante dos cuestiones que se complementan y no se excluyen. O sea, entendiendo esto es, wow, toda la razón. O sea, Por se supuesto. complementan y una sin la otra no se explican. Claro, ¿saben? ahora, si tú quieres ir a la Biblia porque quieres conocer la parte divina, adelante. Si quieres ir porque a la teoría de la evolución porque quieres conocer la parte humana, adelante. O sea, está Claro. perfecto, solamente Pero ten en nunca cuenta. aisladas. Exacto, y ten en cuenta que una no contradice la otra, jamás. Exacto. Está buenísimo Sí. este tema. Y bueno, íbamos a llenar más este episodio, ¿no? Pero dijimos, no, hay que separarlo. Hay mucho que procesar, tenemos como que mucho que interiorizar todavía. Sí, por supuesto. Y yo nada más les comparto una cita última de este libro, el que les enseñé grandote, que es Antropología Filosófica. Está buenísimo porque habla literal, pura antropología, ¿no? Y dice el autor, la existencia de cada persona es un evento único y exclusivo. Entonces, podemos pensar también que el Génesis narra en Adán y en Eva el origen de cada uno de nosotros, un origen muy personal, porque no estamos hablando de un montón de gente toda junta, así como que Dios creó a todo el mundo así en bola. No, exacto, no, somos un evento único y exclusivo, y creo que esto de verdad también nos hace caer en la cuenta para ir introduciendo y que no parezca que dejamos de lado el tema de la temporada, que es Soy mi cuerpo, cómo es que pues mi cuerpo también es único y exclusivo, ¿no? Así es. Yo creo que la invitación de este primer episodio es irnos a leer el Génesis desde la primera persona. En primera persona. Lee el Génesis tú. Claro. Y Dios dijo, creemos a Yulisa, creemos a Carlos, creemos a Diana. Sí. Léetelo en primera persona, porque así sucedió. Y guardar en nuestro corazón y razonarlo también, cómo es que Dios nos pensó. O sea, toda la demás creación solamente fue creando. Cuando llegó a nosotros nos tuvo que pensar y darse una pausa, porque no nomás nos pensó y nos creó, no, nos pensó y nos creó a su imagen y semejanza. Sí, y no sopló sobre nosotros, lo platicábamos antes, ¿verdad? Insufló. Es decir, en nuestro caso, cuando insuflamos, que es hacer así como pasar aliento, es justamente eso, o sea, desde las entrañas se siente cómo sacamos lo que tenemos dentro, ¿no? Y eso es lo que compartimos. E insisto yo, si tú quieres leer el Génesis sin tomar en cuenta a Dios de alguna manera, adelante, o sea, solamente colócate en ese lugar y date cuenta cómo aún si dejando de lado a Dios, tenemos un lugar tan especial y culmen, un lugar corona de la creación. Entonces vas a descubrir también así con toda tu razón humana la dignidad que tienes y que cada uno de nosotros tenemos. Claro que sí, pues bueno, ya llegamos al final de este primer episodio. Yo sé que todos, o al menos eso creo, nos quedamos súper clavadísimos con este tema, pero vamos a seguir hablándolo, eso tengan por seguro, y sobre todo que también nosotros esperamos que ustedes
vayan teniendo estas luces que de verdad que clarifican muchísimo el sentido de la existencia humana y sobre todo esta teología del cuerpo, que el cuerpo vamos más adelante a entender que no es solo materia, o sea, el cuerpo, bueno, no, ya no me voy a adelantar. O sea, ya queremos hablarles del cuerpo, pero tenemos que pausar. Así es, y pues bueno, muchísimas gracias porque nos escucharon y también a los que nos están viendo, muchas gracias por vernos y pues Yuli. Nos vemos el siguiente lunes, de verdad no se lo pierdan porque les prometemos que tiene una continuidad muy, muy, muy padre, de verdad. Así que muchas gracias por escuchar Retorna. Y no se les olvide, por favor, si les ayudó compartir este episodio o los episodios que ustedes quieran, compartirlo, darle like, comentar y los comentarios, todos los que ustedes quieran, adelante, los recibimos y nos encanta interactuar con ustedes. Así es, muchísimas gracias, cuídense mucho y hasta el siguiente lunes. Bye. Gracias por escuchar Retorna, un podcast para caminar juntos. Y recuerda que pronto volveremos a casa.